Leamos 1 Corintios capítulo 5. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 5. Y dice la palabra de Dios: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra o maldiciente, o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Amén. Cuando una tragedia llega a la vida del cristiano, una de las reacciones más naturales y saludables es buscar experiencias similares en la Biblia para ver la manera en cómo respondieron los santos a esas situaciones y para saber cómo Dios lidió con esas situaciones. Y esto es especialmente cierto cuando hablamos de la tragedia del pecado. Nosotros, cuando experimentamos tragedias que trae el pecado, inmediatamente miramos a las historias de la Biblia, a las experiencias de la Biblia, a ver cómo reaccionó el pueblo de Dios y cómo Dios lidió con esas situaciones a través del pueblo de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos ladrones no han mirado en la cruz del Calvario para encontrar esperanza en el ladrón que estaba en la cruz? ¿Cuántos adúlteros no han mirado al rey David para encontrar esperanza? ¿Cuántos asesinos han buscado al apóstol Pablo para encontrar esperanza? ¿Cuántas personas que han negado a Cristo han buscado a Pedro para encontrar esperanza? ¿Cuántas prostitutas han buscado esperanza en aquella mujer que limpió los pies de Jesús con sus lágrimas y sus cabellos? ¿Cuántos hombres de negocios corruptos han mirado a Zaqueo en busca de esperanza? Cada uno de nosotros, cuando experimenta las tragedias del pecado, mira hacia las historias de la Biblia para ver la experiencia de los santos y ver cómo ellos respondieron a esas tragedias y cómo Dios mismo respondió a esas tragedias. Cuando la tragedia golpea nuestras vidas, deseamos desesperadamente ver ejemplos bíblicos para saber cómo nosotros podemos lidiar con nuestras propias tragedias del pecado. Y eso es lo mismo con las iglesias. Yo quiero saber si las situaciones que yo estoy viviendo como iglesia las han vivido otras iglesias, para saber cómo puede responder mi iglesia y cómo Dios trató con ellas o en medio de ellas. Y uno de los ejemplos que veremos hoy es un ejemplo sumamente trágico, un ejemplo que no debemos imitar y que está en la Biblia precisamente para eso, para mostrarnos aspectos del carácter de Dios y para mostrarnos cómo debe reaccionar la iglesia ante la tragedia del pecado. La historia que veremos hoy nos enseña
que la tolerancia al pecado es pecaminosa. Y así es como he titulado mi sermón: la tolerancia al pecado es pecaminosa. Y en esta mañana estudiaremos nuestro texto en el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los Corintios, bajo dos encabezados principales. En primer lugar, yo quiero que juntos estudiemos nuestro primer punto, que lleva por título la problemática en la iglesia de Corintio. La problemática en la iglesia de Corintios. Y en segundo lugar, yo quiero que veamos la acción correcta ante la problemática en Corintios. La problemática y la acción correcta ante la problemática en Corintios. Nosotros tenemos un problema en esta iglesia. Una iglesia que sin duda alguna había sido muy influenciada por el paganismo y la inmoralidad. Y hay ciertas situaciones que esta iglesia le ha tocado enfrentar. Y yo quiero que nosotros veamos cuál es el problema que se presenta y cómo la iglesia responde ante ese problema. Y veremos que la reacción de la iglesia se convierte en otro problema. La situación aquí en Corintio, mis amados hermanos y amigos, es que un hombre, alguien que se llama a sí mismo cristiano, está teniendo relaciones sexuales con su madre o su madrastra. Aquí dice el versículo 1 de 1 Corintios 5 lo siguiente: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y aquí la esposa de su padre puede implicar que la mujer no es su madre biológica por la manera en que Pablo habla de ella. También puedo sugerir que su padre es viudo o está divorciado o se ha vuelto a casar. O quizás el padre puede estar vivo, no lo sabemos. El punto es que Pablo nos dice que cualquiera que sea el caso que esté sucediendo, eso no le quita la gravedad a lo que está sucediendo aquí. Y dice que el hijo tiene la esposa del padre. Y Pablo llama esto inmoralidad. Un tipo de inmoralidad que incluso los gentiles no cristianos condenan. Dice que ni aún se nombra entre los gentiles. Es algo que aún para los paganos, para los no cristianos, esto suele ser indebido y repugnante. Y la inmoralidad que vemos aquí no fue una aventura de una noche seguida de un arrepentimiento con un corazón roto. Porque si el hombre del que se habla aquí estuviese arrepentido, las palabras de Pablo hubiesen sido otras. ¿Y cómo vemos esto en lo que dice el texto en su parte final? Alguno tiene. No dice que tenía en el pasado, tiene. Y la palabra aquí se encuentra en un tiempo presente continuo. Continúa con ella en pecado. No hay arrepentimiento. No ha huido de este acto de inmoralidad. Y los hermanos en Corintio habían fallado por no ver la necesidad de disciplinar a un hermano inmoral. Y el diagnóstico del problema en Corintio es exactamente lo opuesto al diagnóstico en muchas iglesias hoy. Hoy, cuando no ocurre la disciplina en una iglesia, a menudo el diagnóstico es que somos demasiado humildes para disciplinar a esa persona. ¿Quiénes somos nosotros para señalar con el dedo a aquel que se llama hermano y lleva una vida inmoral? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para lanzar la primera piedra? Y de esa manera, una supuesta humildad se convierte en la base de la tolerancia, de la inmoralidad impenitente en la iglesia. Muchos se llaman hoy humildes por no ejercer disciplina sobre el pecado. Por otro lado, si una iglesia sigue la disciplina, aplica la disciplina, es más bien diagnosticada como una iglesia con un orgullo farisaico. ¿Qué se creen ellos? ¿Superiores a mí? ¿Más santos que yo?
mejores que yo para disciplinarme? ¿Quiénes se creen esos? Qué orgulloso y qué arrogante es iglesia que tuvo el tupé de disciplinarme a mí. Y esas son las mismas personas que en otros casos de disciplina, ellos levantaron su mano, votaron a favor de la disciplina, pero basta que llegue el día que ellos sean disciplinados, todo lo que se haga contra ellos ahora es horrendo y mal hecho. Era como bien decía alguien, nosotros le oramos al Señor, oh Señor, soy un gusano, pero basta de aquel que nos llame gusano. No se trata de nosotros aplicar las cosas hacia otros, somos tan drásticos y tan severos, pero cuando se trata de que se aplique hacia nosotros, empezamos a usar nuestro dedo. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál es el diagnóstico que el apóstol Pablo, con su autoridad apostólica e inspirado por el Espíritu Santo, le da a esta iglesia que no ha ejercido disciplina sobre este hermano que se encuentra en una acción inmoral? Pablo lo dice en el 2, su diagnóstico, y vosotros estáis envanecidos. Vosotros te habéis vuelto arrogantes. Esta gente en la iglesia se jactaba de esta inmoralidad. ¿Qué tipo de teología daría lugar a jactarse de una inmoralidad? Pues quizás la misma que vemos en Romanos 3, 8 y del 6 al 1. Cuando Pablo pregunta, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Bueno, el Señor ha derramado su gracia y la salvación es por gracia, no importa cómo vivamos. ¿Es este tipo de teología la que pudieran estar abrazando estos hombres y mujeres de esta iglesia? Hermanos míos y amigos, el orgullo es un sentimiento opuesto al amor. ¿Saben por qué? Porque el orgullo es egoísta. El orgullo en Corintio no tan solo había producido desunión en la iglesia, sino indiferencia y negligencia en la aplicación de la disciplina. Esta situación vergonzosa de que alguno estaba en acciones inmorales con la mujer de su padre, no parecía afectar a la iglesia en Corintio en lo más mínimo. Es más, parecía haber inflado sus espíritus arrogantes. Ellos debían haber disciplinado a ese hombre, lo cual significaba excluirlo de la comunión con la congregación hasta que se arrepintiera. Esta tolerancia hacia el pecado obligó a Pablo a intervenir. El orgullo era la base de la tolerancia pecaminosa y no el juicio farisaico. ¿Qué problema tan grave tenemos? Alguien que profesa la fe, en quien mora el Espíritu de Dios, cometiendo un acto inmoral sin arrepentimiento, y a pesar de eso, la iglesia no acciona. Déjeme decirle que esto no es amor. Cuando no disciplinamos, estamos mostrando odio hacia la persona que no disciplinamos, porque la Escritura dice en Hebreos que la disciplina es una manifestación de amor, porque el Señor al que ama disciplina. Cuando tus hijos pecan y se rebelan contra ti y tú no los disciplinas, no les estás mostrando amor a tus hijos, sino odio. Por dejarlo andar en el camino de la destrucción, por dejarlos andar por el camino del pecado. Cuando en la iglesia de Cristo el pecado no es reprendido en aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, tú no estás mostrando amor a esa persona, sino odio por dejarlo permanecer en el camino de la corrupción. Eso no es amor. Es odio. Así que tenemos esta gran problemática. Ahora veamos cuál es la acción correcta ante la problemática en Corintio. Y esto los veremos desde los versos 3 al 5. ¿Qué es lo que debía haber hecho esa iglesia? No lo hicieron. Pues ahora, ¿qué tienen que hacer? Pues Pablo lo declara en el verso 3.
Dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La iglesia debía sacar a este hombre de la membresía, y al hacerlo tenía todo el respaldo de Dios. Según la Escritura, desde los Evangelios, Mateo 16, 17 y 18, 1 Corintios 5 y otros pasajes describen claramente la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. La iglesia tiene la autoridad dada por Dios de recibir a aquellos que formarán parte de la membresía. Por eso es que en nuestra congregación aquellos que desean ser miembros son expuestos a la membresía actual para ser evaluada su fe, su profesión de fe. Y también la iglesia tiene la autoridad no solo de recibir a aquellos que serán partes de la membresía, sino también la autoridad dada por Dios de excluir a aquellos que han mostrado que no lo son. Nosotros creemos en una membresía regenerativa o de regenerados, una membresía que está compuesta por personas que han nacido de nuevo, que han creído en Cristo y han mostrado, escuchen bien, compromiso con Cristo, frutos de esa fe que profesan con sus labios. Así que cuando alguien deja de comportarse como uno que ha nacido de nuevo, debe ser excluido del pueblo de Dios. Lamentablemente muchos hoy no entienden lo que es la iglesia. Muchos creen que la iglesia es solo un lugar para escuchar sermones. Y ciertamente aquí venimos a escuchar sermones y a escuchar la palabra de Dios predicada. Y como muchos creen que la iglesia solo se trata de venir a escuchar sermones, entonces van a esta iglesia, luego mañana a esta iglesia, luego pasado a esta iglesia, porque como se trata de escuchar sermones, entonces vamos de aquí a allá. Lo que alguien llamó turistas eclesiásticos. Miren, Dios ha prometido descender cada domingo aquí para edificar y seguir unificando a su iglesia cuando su iglesia se reúne. Es más, la iglesia reunida posee una autoridad que los miembros de manera individual no tienen. Si no, lean Mateo 18. Cuando se reúnan 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo para respaldar la decisión que tomen. Y esas palabras están en el contexto de la disciplina. Esas cosas solo suceden cuando la iglesia está reunida. Nosotros seguimos siendo la iglesia los 365 días del año, pero hay cosas que solo suceden cuando la iglesia se reúne, que no suceden de manera individual en cada miembro. Y este texto nos va a enseñar que solo podemos excluir de la membresía a aquellos que hacen parte de la membresía. Tú no puedes excluir a quien no ha sido incluido. Y eso es lo que veremos aquí. Pero según Pablo, en medio de las acciones a tomar, Pablo intenta presentar los beneficios espirituales de la disciplina. Y eso está en los versículos 4 al 5, cuando él dice lo siguiente, especialmente en el 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entregarlo a Satanás. Sin duda alguna hay diferentes posturas en cuanto a esta idea, pero dejemos que los textos nos permitan ver la realidad de este texto. Esta declaración sobre entregarlo a Satanás solo se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en 1 Corintios capítulo 5 y en 1 carta a Timoteo capítulo 1 versículo 20. Cuando Pablo dice que ha entregado a Satanás, a Himeneo y a Alejandro para que aprendan a no blasfemar. Solo en estas 2 ocasiones. Y podemos decir 2 cosas sobre esta realidad. En primer lugar, parece que esta declaración de entregarlo a Satanás parece estar relacionado con la disciplina eclesiástica. ¿Por qué? Porque en la primera ocasión, cuando se usa con Himeneo y Alejandro, se usa con estos 2 hombres que habían distorsionado las verdades del Evangelio y habían sido excluidos de la membresía de la iglesia con un propósito, para que aprendieran a no blasfemar.
Y la otra razón en la que se usa es en 1 Corintios 5, en un acto de inmoralidad. Así que en ambos casos se usa en el contexto de disciplina. Y lo segundo que nos dice esta declaración, al entregarlo a Satanás, es que la persona queda expuesta completamente a ser atacada por Satanás, expuesta a los ataques del enemigo. Hermanos y amigos, echar de la comunión de la iglesia a aquel hombre que profesaba ser creyente, excomulgarle, sería equivalente a entregarlo a Satanás para destrucción de la carne. Y la palabra aquí en griego de entregarlo es un término muy fuerte que indica el acto judicial de sentenciar o de entregar a alguien para castigo. La sentencia de un creyente que peca persistentemente, es entregarlo a Satanás. Y el resultado de dicha disciplina, ¿cuál es? Para la destrucción de la carne. Y la palabra destrucción aquí en el original puede referirse incluso a la muerte misma. Y se usa a menudo en el Nuevo Testamento en relación con el juicio divino de Dios sobre el pecado. El creyente que no se arrepiente puede ser entregado en las manos de Satanás para sufrir mucho. Probablemente, Pablo estaba deseando que ese hombre fuera excluido de la comunión de la iglesia, expresando así en forma gráfica su separación de la protección divina, la cual disfrutaba por ser parte de la iglesia. El domingo pasado hablábamos del gran pecado de la incredulidad, que es la raíz de todos los pecados, que dejó fuera muchos del pueblo de Israel y no entraron a la tierra prometida. Y veíamos que Dios ha designado a la iglesia de Cristo para proteger o para protegerse de este pecado tan terrible. La iglesia de Cristo es una protección para resguardarnos de estos pecados tan terribles. Así que al estar fuera de la comunión de la iglesia de Cristo, te quedas sin protección. Pero esta declaración al mismo tiempo serviría como recordatorio eficaz de la exigencia de Dios en relación a la santidad de su templo. ¿Qué es lo que Dios exige de su templo? 1 Corintios 3, 17. Acompáñenme allí sin perder de vista 1 Corintios 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice la Escritura: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. No el pastor, no los miembros. Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, o sea, la iglesia, santo es. Así que esta declaración de entregarlo a Satanás era un recordatorio de la exigencia de Dios en relación a la santidad que Dios exige de su pueblo. Al excluir este miembro expuesto a Satanás, el propósito es que esto pudiera llevarlo al arrepentimiento y a la fe. ¿Cómo vemos eso? Con Himeneo y Alejandro, cuando Pablo los entrega a Satanás, ¿lo hace con qué propósito? Para que aprendan a no blasfemar. Hay un propósito espiritual detrás del hecho de entregarlo a Satanás. Por eso la disciplina no puede llevarse a cabo sin misericordia. Hay un propósito. Y podemos mirar esto en el Antiguo Testamento en el caso de Job. Satanás le pide a Dios que le permita tocar a Job con un propósito para que Job blasfemara el nombre de Dios. El propósito de Satanás era conducirlo a pecar. Y Dios, quien es soberano sobre todo, da la orden. Obviamente Satanás no tocó a Job o la carne de Job por pecado de Job. En el caso de Job fue distinto.
Pero el punto clave es que Dios permite que Satanás toque ¿qué? El espíritu de Job, el alma de Job, no, el cuerpo, la carne de Job. Y dice la Biblia en Job 42, al principio dice, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con dolor en los pies, desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿Y cuál fue el resultado de que Satanás tocara la carne de Job? Dice Job 42, versículos 6, 7, dice Job, ahora mis ojos te ven y me desprecio y ¿qué? Y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Vieron cuál fue el resultado? En Himeneo y Alejandro, para que aprendieran a no blasfemar, en el caso de Job, que aunque no fue por pecado, cumplió su propósito, ahora me desprecio y me arrepiento en polvo y ceniza, y ahora mis ojos te ven. Y en el caso de 1 Corintios, capítulo 5, que dice en el versículo 5, parte final, a fin de que el espíritu sea salvo. En todo hay un propósito espiritual. El fin era conducirlo a la fe y al arrepentimiento. El último propósito de la disciplina no solamente es el bien espiritual que traería, sino que también veremos ahora que el propósito de la disciplina también incluye preservar la pureza de la iglesia. Alguien decía, una iglesia que no disciplina está propensa a desaparecer. O como bien dijo alguien, cuando la disciplina se va de una iglesia, Cristo se va con ella. Miren lo que dice el verso 6 de 1 Corintios 5. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, la tolerancia al pecado, repito, no es una muestra de amor, es odio. Y dice el 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Miren cómo Pablo conecta la Pascua con lo que él está aludiendo aquí de la disciplina de este hombre. ¿Qué era la Pascua? Hermanos y amigos, cada año Israel celebraba la Pascua. Esto lo hacía una vez al año y esta celebración duraba 7 días. Y una de las cosas que sucedía en esta fiesta de la Pascua en el Antiguo Testamento es que era una gran celebración por 7 días. Y en estos 7 días que celebraban, ellos celebraban el hecho de que Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto. Eso era lo que ellos celebraban en la Pascua. Y una de las cosas que Dios les exigía era que no debían comer pan con levadura. Era la exigencia. Y ahora la pregunta es, ¿por qué en esta celebración donde recordaban la liberación de la esclavitud de Egipto, en medio de esta fiesta, Dios les dice que no comieran panes sin levadura? Bueno, aquellas hermanas que les encanta cocinar y hacer postres, ustedes saben que la levadura actúa descomponiendo distintos cuerpos orgánicos a través de la fermentación. O sea que, ¿cuál es la función principal de la levadura? Descomponer. Ella descompone. Por eso la levadura en la Biblia se compara con el pecado, por esa razón. Obviamente esto es una ilustración. ¿Por qué? Porque muchas iglesias llamadas cristianas hoy han perseguido posturas judaizantes. Es muy común ver en muchas llamadas iglesias hoy la bandera de Israel por todos lados. Conocimos en un momento personas que se llamaban a sí mismos cristianos, celebrando la Pascua todavía hoy. No, Cristo es nuestra Pascua. Y Pablo, al final del verso 7, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que lo que pasó en los días de Moisés, cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, ese rescate fue una figura del rescate que Dios haría por medio de Cristo en cada uno de nosotros. A eso era lo que apuntaba ese rescate. Miren, hermanos y amigos, cuando Cristo muere para librarnos de la esclavitud del pecado, Él lo hace de una manera majestuosa, concediéndonos una liberación mayor, liberándonos no solo de la condenación del pecado, sino que Cristo también nos libertó de la esclavitud del pecado, como lo dice Romanos 6.
Pero el orgullo de los corintios decía: Cristo se ha sacrificado por nuestros pecados. Por lo tanto podemos pecar y la gracia abundará. Pero Pablo dijo: Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ha sido sacrificado. Por lo tanto, limpia la antigua levadura. El verso 8 dice: así que celebremos una fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Los judíos celebraban esta fiesta por 7 días, una celebración de 7 días, recordando esta liberación con mucha alegría. Pero en Cristo, quien nos ha liberado no de la opresión de un gobernante como Faraón, sino de nuestro propio pecado, los cristianos, de quienes Cristo es su Pascua, deberíamos continuamente celebrar lo que Cristo hizo a favor de nosotros en la cruz del Calvario, no por 7 días, sino los 365 días del año, porque Cristo es nuestra Pascua. La Iglesia de Cristo celebra una Pascua continua, un recordatorio continuo de la liberación que Cristo hizo sobre nosotros con poder, liberándonos de la condenación y de la esclavitud del pecado. Por eso debemos rechazar la levadura del pecado entre el pueblo de Dios, no una vez al año por 7 días, sino todo el tiempo y en todo momento, porque ella descompone. La disciplina exigía separar a esa persona del compañerismo con otros miembros de la iglesia, y la prohibición se extendía hasta privarle de participar en la cena del Señor, que es lo que piensan muchos cuando Pablo se refiere con el tal ni aun comáis. Y en los versículos 9 al 10, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros de este mundo, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Miren, nosotros debemos mantener la pureza de la iglesia y mantenernos sin manchas del mundo, pero debemos guardarnos de tener esa idea del monasterio, de que debemos alejarnos de todo, porque Pablo dice, que si él se refiriera de juntarse con los ávaros de este mundo, fornicaros de este mundo, habría entonces que salir del mundo. Pablo dice: no, mi declaración va más allá, dice el 11. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, miren esto, que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Nosotros estamos en el mundo para beneficio del mundo, pero no para contaminarnos con el mundo. Yo quiero que ustedes sepan que a Dios le importa lo que vemos, lo que sentimos y hasta lo que publicamos. De cada una de las cosas que hacemos en este mundo, tendremos que un día pararnos delante del juez justo y dar cuentas de cada acción y cómo ésta generó frutos concernientes a la eternidad. Cuando alguien que se llama cristiano vive como un pagano, la iglesia local debe mostrarle al mundo que no prueba tal cosa. Cuando alguien que se llama a sí mismo hijo de Dios, en quien mora el Espíritu de Dios, vive como un pagano, la iglesia debe mostrarle al mundo: nosotros no aprobamos eso que él está haciendo, nosotros no aprobamos eso que ella está haciendo. ¿Y cómo la iglesia le muestra al mundo que no aplica eso o que no aprueba eso? ¿Saben cómo se lo muestra al mundo? Aplicando disciplina eclesiástica. De esa manera le mostramos al mundo: nosotros no aprobamos eso. Versos 12 al 13. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. A Pablo no le correspondía juzgar a los que están fuera de la iglesia, a los que no son miembros de la iglesia,
Por ello su silencio en cuanto a la mujer involucrada en esta relación incestuosa. Nótense que la disciplina y todo cae sobre este hombre, pero de ella no se dice nada. ¿Por qué? Porque se presume que ella no era creyente, que ella no era miembro de la iglesia. Por eso Pablo, con la autoridad de Cristo, no podía disciplinarla a ella, sino a este que era creyente. Pero sí era responsabilidad aplicar disciplina de los que estaban dentro de la iglesia. Y esto va para aquellos que muchas veces emocionalmente dicen, sí, yo quiero ser miembro de esta iglesia, y olvidan que en la iglesia no solo hay beneficios, sino responsabilidades. Eso es cuando los jóvenes se quieren casar apresuradamente. Ellos solo se están pensando en los beneficios del matrimonio, pero no en las responsabilidades del matrimonio. Mire, Dios se encargará de juzgar a los que están afuera de la iglesia. Aquellos que pertenecen al mundo, Dios se encargará de juzgarlo. Pero la iglesia debe disciplinar con la expulsión a aquellos que se llaman creyentes, que persisten en seguir pecando sin mostrar frutos visibles de arrepentimiento. De lo contrario, sería un acto de arrogancia. El creerte más misericordiosa, más misericordioso que Dios. Dios ha dado una orden, obedécela. Su voluntad es santa, es agradable, es perfecta. La tuya no. La tuya está manchada por tintes del pecado. Oh, qué arrogantes es creernos más misericordiosos que Dios. Dios ha dicho que lo disciplinemos, pero no seamos tan duros. No es el amor lo que debe predominar, pues la Biblia dice que el amor no hace nada indebido. Cuando se vean frutos visibles de arrepentimiento, el pecador debe ser recibido. Cuando se vea que sus palabras concuerdan con sus hechos. No por lo que publique en Facebook, no. Sus hechos confirmarán si está verdaderamente arrepentida o arrepentido. Sus hechos. Mire lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 11 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 11 en adelante. Hablando Pablo de la nueva vida en Cristo y de la necesidad de que seamos imitadores de Dios, Pablo dice en Efesios 5, 11 en adelante, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios es santo. Su cuerpo, su templo, su iglesia debe ser santo. Y la santidad de Dios consiste en su perfecto amor a la justicia, y la santidad de Dios consiste en su aborrecimiento del mal. Como lo dice Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ese es nuestro Dios. Como decía el puritano Thomas Watson, si Dios es el santo y la santidad es su gloria, cuán impíos son aquellos que aborrecen la santidad. Al igual que los buitres odian el perfume, así ellos detestan el dulce aroma de la santidad en los santos. Sus corazones se rebelan contra la santidad. Dios es santo, perfectamente santo, y su pueblo está llamado a ser santo. La iglesia de Cristo no puede pretender ser más misericordiosa que Dios. Eso es arrogancia. Aquellos que no tienden al llamado de arrepentimiento demostrarán que nunca tuvieron la fe de Cristo y que sufrirán los terrores del infierno.
Como lo dijo también el puritano Thomas Watson, el infierno es una morada, pero no un lugar de descanso. No se descansa un solo minuto en el infierno. Si se trata de una piedra en el riñón o de un cólico, el paciente disfruta de algunos momentos de alivio, pero los tormentos de los condenados en el infierno son constantes. Y sigue diciendo el puritano, quien experimenta la ira de Dios jamás dice, siento alivio. Jamás dice, siento alivio. El objetivo de Pablo y el nuestro, al entregar a alguien a Satanás, es que ese estado de miseria traiga cambios espirituales a la vida de ese hombre o mujer, y que pueda decir algún día, mis ojos han visto al Señor y me desprecio y me arrepiento en polvo y ceniza. Que el mantenerlos alejados de la comunión de los santos, anhelamos y oramos que traiga frutos de verdad. Como bien decía el pastor John MacArthur, la verdad y el testimonio siempre van juntos. Recuerden a Ananías y a Zafira. Dios hará cualquier cosa para perseverar a sus hijos, quienes intentaron engañar al Espíritu y murieron en el acto. Piensen en los hermanos en Corinto, quienes tomaron la cena indignamente. Muchos se enfermaron gravemente y otros murieron. Piensen en las consecuencias terribles que nuestro pecado traerá, las consecuencias terribles y el sufrimiento de entregarlos a Satanás. Dios guarde a nuestra iglesia de tolerar el pecado. Y Dios guarde a cada uno de sus miembros de caer en un estado de dureza de corazón. Dios es santo, 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 y su pueblo está llamado a ser santo. Y la tolerancia al pecado, entiéndase, es pecaminosa. Que Dios derrame de su gracia para cumplir sus mandamientos, ser obedientes a aquel que es santo, por siempre y para siempre. Oremos.